Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre para mí es de mucha bendición compartir contigo en este programa y me da mucha satisfacción en mi corazón saber que esta palabra está siendo de bendición para tanta gente. Quiero decirte que a lo largo del programa tenemos una línea de oración abierta. Puedes llamarnos, hay gente esperando por tu llamada y estamos agradecidos al Señor también por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes de esa manera, entrando en acuerdo de oración para ver a Dios operar en la vida de sus familias, para verlo operar trayendo provisión, trayendo mucho más que eso, es una revelación de Él a sus vidas. Así es que gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes. He estado tratando un tema en estos últimos 4 programas, es una serie relativamente corta, la he titulado Del otro lado del velo o Atravesando el velo. Y hemos estado tratando acerca de cuáles eran los ingredientes que se utilizaban para hacer el incienso. Y estuvimos viendo en estos 4 programas cómo era estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. 4 ingredientes que hacían el perfume, como bien lo veíamos en una de las traducciones, pero también otro de los nombres que recibe era incienso en sí mismo. Y veíamos que las características de estas 4 cosas, las implicaciones eran el quebrantamiento de espíritu, un fluir profético o precisión profética en la declaración. El gálbano tenía que ver con la milicia constante, poder ser perseverantes en medio de las pruebas, y el incienso puro en sí mismo hablaba de las dimensiones de santidad en nuestras vidas. Ahora bien, hay un nuevo punto que me gustaría empezar hoy, porque estábamos hablando acerca de esto, cómo era que se colocaba en el incensario y cómo el sacerdote debía entrar tanto en la mañana como en la tarde para poder hacer la intercesión. Y me encantaría que viéramos cómo era el fuego, cuál era el fuego que se utilizaba, dónde se encontraba el altar de oro, dónde estaba ubicado dentro del tabernáculo. Y me gustaría que pudiéramos ver juntos uno de los pasajes, porque el nombre altar de oro recibe también el nombre de altar de incienso o altar del perfume. Este último me gusta muchísimo porque tiene que ver con el pasaje que estábamos estudiando en los programas anteriores, cuando decía el Señor a través de Moisés que el arte del perfumador iba a darle el acabado a la mezcla de estos 4 ingredientes. Ese nombre lo puedes encontrar en Éxodo 35:15, refiriéndose al mismo altar de oro o altar de incienso. Ahora, el altar de incienso es bien interesante en el Nuevo Testamento porque representa el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, eso lo podemos encontrar en 1 de Juan capítulo 2 verso 1, dice que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre constantemente. Y te decía en los programas anteriores que las oraciones de los santos también representan este incienso. Jesucristo representa el altar de oro o de incienso en sí mismo, pero la mezcla de estas 4 cosas son las oraciones de los santos, y esto lo veíamos en el libro de Apocalipsis en los programas anteriores. Ahora, cuando nosotros leemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, hablando del rediseño del templo, encontramos que en primer lugar el altar de oro se encontraba en el lugar santo. Pero el lugar donde estaba colocado era exactamente frente al lugar santísimo, solo estaba separado del velo. Y esto es muy importante porque se colocaba allí para que también llenara el lugar santísimo de ese aroma que soltaban estas 4 cosas. No te olvides. Nuevamente quiero recordarte que estos 4 ingredientes hablan de esas 4 actitudes que nosotros necesitamos tener si queremos venir delante del Señor y que nuestra oración sea aceptada.
Decíamos que era entonces esa dimensión de santidad en nuestra vida, esa dimensión de quebrantamiento en nuestra vida, poder fluir proféticamente. Y te decía que fluir proféticamente tiene que ver con conocer el corazón de Dios, conocer la mente de Dios y poder traerla a declaración, como lo decía el salmista en el Salmo 149, cuando dice que nosotros con nuestras gargantas ejecutamos el juicio que ya ha sido decretado. Ahora bien, te decía que el altar de incienso o de oro estaba en el lugar santo, pero frente al lugar santísimo, solamente separado por el velo. Me llama la atención que el altar de oro, al igual que casi todas las cosas sagradas del templo, fueron construidas por Bezaleel. Bezaleel significa en la sombra de Dios y bajo la protección de Dios. Y me llama la atención esto fuertemente porque este nombre nos está hablando a nosotros de la necesidad de acercarnos a la presencia de Dios, pero es bajo la sombra del Altísimo. En el Salmo 91 nosotros encontramos una declaración de David cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Estar bajo la sombra del Señor nos garantiza a nosotros que vamos a permanecer en su presencia. Ahora bien, el altar de oro y el incensario debían ser encendidos con el fuego que se tomaba, que había sido entregado, vamos a decirlo de esta manera, por Dios mismo en la primera vez o en la primera oportunidad que el tabernáculo fue inaugurado. Esto lo podemos encontrar en Levítico, capítulo 9, versos 22, y me vas a permitir leerlo para ti. Dice de esta manera, dice que alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Verso 24, y necesitas tomar nota de esto, dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, que el fuego que había sobre el lugar en este altar era el fuego que había descendido del cielo en esta primera oportunidad. Y ellos tenían un mandato muy expreso delante del Señor. Y era que ellos nunca podían permitir que ese fuego se apagara. Y de ese fuego era que tomaban todos los días para encender el fuego en el altar de oro. Ahora fíjate esto. Nosotros sabemos, no solamente por lo que podemos entender en este tiempo, sino porque de manera muy específica la palabra de Dios lo establece. Nosotros sabemos que el fuego representa el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando este fuego descendió y consume el holocausto, consumió el sacrificio, nosotros sabemos que esto era una sombra de lo que tenía que ocurrir con Cristo como el sacrificio perfecto. Y es a partir de allí, es cuando nosotros tomamos del sacrificio de Cristo, de los beneficios del sacrificio de Cristo, que es con lo que se firma el acta o el pacto bajo el cual nosotros estamos. Cuando nosotros tomamos de esto, es cuando podemos entonces encender nuestras oraciones, encender nuestra vida de intimidad, nuestra relación de intimidad con el Señor. Esto es algo muy importante y no te olvides que el mandato es que no se podía dejar extinguir este fuego. Ahora, el fuego, o mejor dicho, el incienso era por mandato, por estatuto, y es un estatuto perpetuo, que los sacerdotes debían presentarlo tanto en la mañana como en la tarde. Nosotros podemos ver esto en Éxodo 30, 7 y 8. Pero Y ya en otros programas he hablado con ustedes acerca de esto, cuando enseñé sobre Zacarías, también cuando enseñé acerca de la oración gubernamental. Así es que no voy a ir a ese pasaje. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en el Salmo 5, verso 3, una declaración bien importante de David. Dice de esta manera,
oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Cuando David estaba hablando de esto, no te olvides que David tenía de manera al mismo tiempo, estaba el tabernáculo de Moisés en el monte Moriah, donde todos los días también se llevaban sacrificios, se llevaba la ofrenda, ahí en ese tabernáculo. Pero David levanta en el monte Sión, coloca lo que se conoce el tabernáculo de David. Y cuando David está haciendo esta declaración, está hablando específicamente del incienso que se presentaba en el tabernáculo, que estaba en Sión todos los días delante del Señor. Y es importante recalcar el hecho de que el arca del pacto, delante del cual el altar de oro estaba para que se soltara ese aroma, esa fragancia que el Señor quería que se soltara, era allí en el monte Sión, en el tabernáculo de David. Cosa muy importante. Ahora fíjate. El Señor de manera muy particular dijo en Éxodo capítulo 39, dijo, no ofreceréis sobre él, hablando del altar del incienso, dijo, no se va a ofrecer sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Fíjate lo fuerte, porque aquí el Señor está diciendo, no van a ofrecer nada extraño, nada de lo que ya yo he ordenado debe ser ofrecido en el altar de oro. Esto es importante porque no te olvides que el Antiguo Testamento es sombra de lo que tenía que ocurrir en el Nuevo y nosotros somos iglesia del Nuevo Testamento. Ya nosotros vimos entonces en los 4 programas anteriores cuáles eran esas características o ingredientes que resumí al principio de este programa, que deben ser parte de lo que es nuestra oración o nuestra relación de intimidad con Dios. Te vuelvo a repetir, tiene que haber humillación, tiene que haber quebrantamiento, tiene que haber fluir profético, y también debe haber allí perseverancia, que tenía que ver con el galvano. Ahora bien, vuelvo a leer el pasaje porque nosotros encontramos, y quiero quedarme en este momento en uno de los momentos más tristes que tiene que vivir no solamente Israel, pero la familia sacerdotal que había sido instituida, y es cuando los hijos de Aarón mueren a causa de desobedecer esta palabra. Vuelvo a leerte el pasaje, Éxodo 39. Dios está siendo muy enfático, muy puntual, y está diciendo que no se iba a ofrecer sahumerio extraño, ofrenda extraña, fuego extraño, ni holocausto en el altar de oro. Nosotros sabemos entonces, cuando nos vamos a Éxodo 6:23, que los hijos mayores de Aarón, juntamente con Aarón, habían sido establecidos para poder fungir como sacerdotes delante del Señor por el pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés que iba a ungir a Aarón y a sus 2 hijos mayores, que eran Nadab y Abiú, para que ellos pudieran entonces ejercer el ministerio sacerdotal. Eso en Éxodo 6:23 te encuentras que eran los 2 hijos mayores que él tuvo con Elizabeth, porque además de ellos tiene a Eleazar y a Itamar. Ahora bien, el nombre de Nadab, esto es porque a veces nosotros pensamos que hay pecado en el altar porque la gente es pecaminosa en sí mismo. Y quiero mostrarte esto, cómo Satanás se ha empeñado desde el principio en traer perversión al pueblo de Dios a través de un liderazgo que toma de manera ligera lo que el Señor ha dicho debe ser hecho en el altar y desde el altar. El nombre de Nadab significa liberal, significa generoso, significa ofrecerse voluntariamente, dar de manera espontánea. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? La característica que nosotros vemos en este muchacho que había sido ungido para ser un sacerdote al lado de su padre es que era un verdadero adorador. Su nombre me habla de eso.
y de un dador. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, nosotros encontramos al apóstol diciéndonos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nadab era un hombre que podía dar espontáneamente. Cuando Dios nos escoge, pone en nosotros de su naturaleza, y esa naturaleza que Dios ministra a nuestras vidas, entonces es de lo que nosotros vamos a ministrar o vamos a impartir sobre el pueblo. Dios había escogido a estos dos muchachos, a Nadab, en quien había puesto de esa naturaleza de Dios que es dar. ¿Quién fue el primer dador? Dios. Dice que el Padre amó de tal manera al mundo que dio lo mejor que él tenía, y esto era su hijo, para que todo aquel que creyera no se perdiera, sino que tenga vida eterna. El nombre de Abiú significa adorador. El primero, Nadab, me habla de dar, un hombre con el corazón de Dios, sabía dar, pero Abiú me habla con el que era alguien con un corazón que sabía adorar. Y nosotros conocemos el pasaje que es tan famoso. Juan 4:23 dice que la hora viene, pero es ahora. La hora viene, pero ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estamos viendo entonces aquí que Nadab y Abiú eran unos muchachos que tenían de la naturaleza de Dios, y esa naturaleza debía ser impartida sobre el pueblo. Ahora, recuerda nuevamente, el Señor había dicho de manera específica que no se podía ofrecer incienso extraño, no se podía traer fuego extraño a la casa del Señor. En Levítico 10, verso 1, encontramos lo triste que ocurre. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esto es terrible. Te decía primero que es muy triste en primer lugar, porque Dios siempre nos da instrucciones precisas. Dios no es ambiguo. Dios no se anda por las ramas. Nosotros somos los que no prestamos atención a lo que Dios está diciendo y actuamos en nuestra propia prudencia, actuamos en nuestro propio entendimiento, y luego vivimos las consecuencias de tomar de forma ligera lo que el Señor está diciendo. Y dice aquí que estos dos muchachos que habían sido ungidos por Dios para ministrar en la presencia de Dios al lado de su Padre como sumo sacerdote, colocaron incienso y colocaron en el incensario y colocaron entonces un fuego extraño, un fuego que Dios nunca les había mandado. Dios de manera específica había dicho que no se podía dejar extinguir el fuego que había descendido en aquella oportunidad cuando estaba siendo presentado. Y de hecho, a partir de esta historia, no había pasado mucho tiempo cuando Dios había encendido él mismo con fuego que descendió del cielo y consume el holocausto. Sin embargo, estos muchachos, vuelvo a decirte, de manera ligera, de manera irresponsable y aún de manera ignorante, pretendieron pasar por encima de la orden de Dios, del mandato de Dios. Hoy nuevamente encontramos que hay mucho liderazgo como Nadab y Abiú, gente a quien Dios ha escogido, gente a quien Dios ha ungido, gente en quienes Dios ha derramado de su naturaleza, pero piensan que porque Dios les ha llamado y porque Dios les ha ungido, eso es un escudo o algo que va a impedir que Dios traiga sus justos juicios. Y de la misma manera que estos muchachos murieron en el mismo momento que ofrecieron el fuego extraño en el altar, tenemos muerte en la casa del Señor en este tiempo, porque hay líderes que pretendiendo engañar a Dios, hay líderes que pretendiendo burlarse de lo que ya Dios ha establecido, están ofreciendo lo que a ellos les da la gana y no lo que Dios mandó. Ahora,
La palabra extraño que se utiliza aquí en este pasaje en Levítico significa volverse a un lado, de manera particular, alojarse, es decir, buscar un lugar diferente para vivir. No te olvides que estábamos diciendo al principio que si nosotros queremos venir al Señor y morar delante de su presencia, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, necesitábamos usar estas 4 ingredientes para hacer el incienso que se iba a colocar en el incensario. Y la palabra extraño significa adulterio, significa profano y significa estar morando en un lugar distinto al que se te ha sido asignado. Dice que fue un fuego que Dios nunca mandó, es decir, operaron en sus propias ideas de lo que debía ser el ministerio. Y así tenemos mucha iglesia en este momento, operando en rituales religiosos que lucen muy interesantes, pero que Dios nunca ha mandado, que pretenden, te vuelvo a decir, usurpar el lugar de lo verdadero, de lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué significa entonces una adoración adúltera? Porque está diciendo que extraño aquí tiene que ver con adulterar. ¿Qué significa una adoración adúltera? Una adoración adúltera significa que se le entrega el amor, la pasión, el sacrificio, la alabanza, lo que solo le pertenece a Dios, se lo entregamos a otros dioses. Llámense esos dioses como usted quiera. Le entregamos nuestro tiempo a cualquier cosa. Le damos más tiempo al trabajo, le damos más tiempo a los hijos, al marido, y nada de eso es malo. Pero cuando mi prioridad se convierte en cualquier cosa y deja de ser Dios, yo estoy entregando una adoración que es adúltera. Y la razón por la cual encontramos en el Antiguo Testamento que Dios le dio carta de repudio a Israel fue justamente por ser adúltera. Y dice que entonces luego encontramos en el Nuevo Testamento al Señor llamando a esposa o llamando como esposa a la iglesia. Esto es importante que tengas en tu corazón. Nosotros no podemos pretender venir delante del Señor a traer lo que nosotros creemos debemos de traer. Nosotros no podemos venir inventando y creyendo que simplemente porque salió de nosotros o porque salió de alguien a quien nosotros nos parece que predica bien, porque es famoso, porque tiene luces, porque tiene cámaras, porque tiene iglesia grande. Entonces en sus inventos nosotros queremos asumir lo que ellos están haciendo, y al traer fuego extraño estamos trayendo muerte no solamente al ministerio, estamos trayendo muerte a nuestra familia. Fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención es que para Dios la gravedad del pecado fue tan grande que en Levítico 10, el mismo pasaje, pero en el verso 6, encontramos a Dios diciéndole a Aarón y a su familia que no podían ni siquiera llorar por Nadab y por Abiú. Mira lo terrible de lo que estos muchachos habían hecho y cómo Dios lo tomó. Dios toma de forma personal, como una ofensa personal, cuando nosotros pretendemos burlarnos de Él y traer como ofrenda, traer como sacrificio, traer como un aroma agradable a su casa aquello que Él no ha pedido. Fíjate, y quiero leer para ti ese pasaje porque te vuelvo a decir, para mí es un pasaje muy triste, y personalmente como madre, como ministro de Dios, pero como madre, nunca me gustaría estar en esta situación. Dice, entonces Moisés le dijo a Aarón, no te olvides que Moisés representaba la boca de Dios. Le dijo a Eleazar e Itamar sus hijos. Aquí recuerda que eran 4 hijos que tenía Aarón. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Para Dios fue tan ofensivo lo que ellos hicieron, que si Aarón y sus 2 hermanos y los otros 2 hijos hacían luto sobre Nadab y Abiú, venía juicio sobre toda la congregación. Esto es terrible. Terrible. De hecho, estoy pensando desarrollar todo un mensaje sobre este pasaje porque considero que es una de las cosas más fuertes que he leído últimamente. Dice, vuelvo a repetirlo, para que no muráis, no se levante la ira sobre toda la congregación,
Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Mira lo que hizo Dios. Incendió todo aquel lugar. Aquí lo dice. Iban a lamentar por lo que había ocurrido. Pero Aarón y los hermanos de estos muchachos no podían lamentarse por la decisión que Dios había tomado de cortar la vida de Nadab y Abiú. Te vuelvo a decir, para mí es algo terrible. Y encontramos en el libro de Hebreos, porque algunos de ustedes dirán, bueno, eso es Antiguo Testamento, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Mira lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12. Verso 28 y 29. Recuerda que él viene hablando, el autor de Hebreos viene hablando acerca del rediseño del templo y cómo en el nuevo pacto el templo, el mobiliario del templo cambia de lugar. Y entonces dice el autor de Hebreos de esta manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, si tú estás pensando que lo que Dios hizo con estos dos hombres que habían sido escogidos, primero apartados por Dios para el ministerio, segundo, ungidos por Dios para el ministerio, tercero, les fue entregado una responsabilidad específica, tenían que ministrar juntamente con su padre en el tabernáculo y debían interceder por el pueblo de Israel de día y de noche. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Dios no tuvo reparos en que ellos fueron en contra de la palabra establecida, Dios los cortó. Vuelvo a decirte, esto es demasiado triste porque hay mucho pueblo de Dios que está bajo juicio porque han estado trayendo delante de la presencia del Señor un perfume, un aroma, un fuego que es extraño, que Dios jamás mandó a que trajéramos. Y algunos de ustedes podrán preguntarse, ¿y qué es ese fuego extraño? Si no viene del cielo y si no fue instituido por Dios, es un fuego extraño y estamos adulterando espiritualmente. Estamos entregándole a los Baales, estamos entregándole a otros dioses, que no es Dios, el Dios verdadero del cielo y de la tierra, lo que solamente le pertenece a Él. Es un llamado de atención que Dios está haciendo a nuestras vidas. Vuelvo a recordarte, 4 ingredientes deben haber en nuestra vida de oración, en nuestra vida de intimidad, para que sea una oración recibida de parte del Señor. Debe haber humillación, debe haber un fluir profético. Entendemos la mente y el corazón de Dios. Debe haber perseverancia en esperar por lo que Dios está haciendo. Y finalmente, nosotros necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Ya se me terminó el tiempo, pero no he terminado la serie. Quiero invitarte a mi próximo programa. Voy a seguir trabajando y quiero conversar contigo un poco en el próximo programa acerca de la implicación de cuando el incienso se ofrece en el lugar santísimo, que es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, porque el velo se rasgó en 2. Así es que gracias nuevamente por estar conmigo. Déjame recordarte, ahí está nuestro número de teléfono, puedes llamarnos, nos gustaría conversar contigo, podemos también compartir contigo y entrar en oración, en acuerdo para ver la bendición de Dios sobre tu vida. También está nuestra dirección, queremos invitarte a que puedas compartir con nosotros en cualquiera de nuestros servicios y desde ya quiero darte las gracias por la bendición que es que esta palabra llegue a tu vida. Declaro que la gloria de Dios desciende sobre ti en el nombre de Jesús. Amén.